Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a empezar, estamos haciendo un curso como para escribir un libro. Hoy vamos a tocar un tema que por ahí los escritores noveles jóvenes no prestan mucha atención, pero es el narrador. ¿Quién cuenta la historia? Eh, Cuando uno escribe, supone que el autor es el que cuenta la historia, sí, por supuesto, pero puede ser el protagonista que cuenta la historia, o puede ser un narrador omnipresente que se llama, que es un narrador que está fuera de la historia y que va contando la historia. Entonces tenemos que cada narrador como lo querramos poner, es diferente. ¿Por qué? Porque el protagonista, si cuenta la historia, va a contar la historia que él conoce en el momento que pasa. Es decir, está por doblar una esquina y él no sabe que hay dando vuelta a la esquina. ¿Por qué? Porque está puesto en el lugar del protagonista, es el que protagoniza la historia. Ahora, el narrador omnipresente es un narrador que está fuera de la historia. Entonces, digamos que sabe lo que va a pasar después. Por eso se llama omnipresente, es como Dios, sabe lo que va a pasar después. Entonces, es más fácil manejar un narrador omnipresente que un narrador concreto que puede ser el protagonista o o el ayudante del protagonista o el contraprotagonista, el héroe. Es decir, el narrador protagonista tiene más sentimientos que el otro, porque es un personaje, tiene miedos, tiene un montón de cosas. El narrador omnipresente que le llamamos, no, porque sabe todo. Entonces no tiene miedo, sabe lo que va a pasar después, sabe cómo va a pasar. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, Al existir varios tipos de narradores, tenemos que estar muy concretos en saber cómo vamos a armar la historia. Cuando el narrador empieza a saltar de uno a otro, es decir, un momento lo narra el protagonista, otro narra el narrador, otro narra eh, el ayudante, por ejemplo, Sherlock Holmes y Watson. Es decir, podemos llegar a confundir al lector. Y puede ser una narración bastante pesada para el lector porque no termina entendiendo quién explica qué. Y hasta puede repetir lo que dijo el narrador omnipresente en el protagonista. Eh, Tenemos el narrador, por ejemplo, yo lo separé en tres narradores, como para ver cuáles son los defectos de cada uno. El narrador misterioso, que quiere ocultar información al lector. ¿Por qué? Porque quiere ganar interés. Entonces, no es creíble, porque se supone que el narrador exterior, el que ve todo desde afuera, sabe todo. Y lo que está haciendo el lector es darse cuenta que no se lo quieren contar. Entonces, lo que se llama el narrador omnipresente, omnisciente, tiene acceso a toda esa información. El lector lo sabe. No podemos ocultar los sentimientos del protagonista, si está enamorado de alguien o no, si tiene miedo o no. Supuestamente el narrador omnipresente lo sabe. Entonces tiene que tener muy claro cómo lo está relatando para que el lector se enamore de ese personaje o lo odie. Depende de lo que querramos hacer con el personaje. Pero tenemos que ser muy cuidadosos cómo contamos esa historia, ese personaje, cómo lo describimos. En el otro extremo tenemos el narrador que sabe todo. También es malo, porque le está dando al lector todo. Y el lector necesita tener un grado de, de, de confabulación con el autor para crear la historia. Siempre tenemos que pensar que el lector es nuestro socio. Y cuando escribimos un libro, no escribimos un libro, escribimos miles de libros. Porque depende del lector qué va a encontrar en ese libro y cómo lo va a interpretar. Entonces,
tenemos que buscar una especie de complicidad. Y si no le damos, si le damos todo, no le dejamos la imaginación al lector. Ese es el otro caso. Eh, si explicamos lo que va a pasar todo, si explicamos el final de la historia de entrada, el lector probablemente se vaya, porque ya entendió todo, ¿para qué va a seguir leyendo? Después tenemos otro defecto de narración, que es el narrador repetitivo, que empiezan con acotaciones. Yo no aconsejo mucho acotaciones. Si quiero poner una acotación, acotación es lo que va abajo, bajo el renglón, explicando lo que estoy poniendo, lo puedo hacer dentro del texto. Primero, por dos razones. Primero, que el lector no va a ir abajo a buscar, o no va a ir al final del libro a buscar. Y segundo, por cuando uno lo hace audiolibro o ebook, libro digital, probablemente se confunda lo que escribí abajo con el texto. Entonces, no aconsejo mucho, salvo que sea una tesis o algo doctoral, pero si estoy escribiendo una novela, un cuento, una poesía, no conviene agregarle cosas abajo. Ponerlo adentro del texto. Es decir, que un protagonista le diga a otro, recuerdo lo que dijo Sartre o lo que dijo Balzac, que dijo tal cosa. No hace falta agregarle abajo, Balzac dijo tal cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, Carlos sorprendido pide una explicación a Susana. Susana, explícame lo que ocurrió. Susana se siente atrapada, balbucea, perdón, no sabía lo que hacía. Si estoy poniendo que Carlos está sorprendido y pide una explicación, no puedo poner Susana, explícame. Pues estoy diciendo las cosas dos veces. Entonces, o pongo arriba o pongo abajo, no reitero la misma palabra. Es muy importante eso, porque si no es como que es muy engorroso para el lector. El narrador no tiene que tomar funciones que le corresponden al lector. El lector la va a entender. Si no, es tratar al lector de no interpretar, de no tener la inteligencia suficiente. Entonces tenemos que buscar cómo realmente llegar al lector, pero incluirlo al lector. El lector tiene que ser parte del libro. Es muy importante eso. Podemos contar nuestra historia o la historia que queramos contar, pero pensando en el lector, en un lector. Después el lector se va a hacer millones, pero pensemos en un lector, en nuestra mamá, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, no importa. Pero pensemos cuando estamos, ¿quién va a leer ese libro y cómo lo voy a incluir en el libro? Es decir, le voy a ir dando pistas para que se incluya en el libro. Vamos a tomar tres ejemplos concretos. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. La historia se presenta como una reconstrucción de una historia. Un narrador en primera persona y testigos de hechos que ocurrieron. Hechos que ocurrieron después del suceso. Es decir, que el narrador lo que está contando es lo que le están contando los testigos de hace un tiempo. Está investigando, está analizando con cartas, testimonios, memorias. Entonces, el narrador García Márquez en ese relato lo que hace es buscar un narrador que investiga, no que sabe todo, y que consulta. El punto de vista es cambiante porque él va asumiendo cuando lee una carta, cuando investiga algo, un testimonio, va cambiando. ¿Cómo cambiaría un investigador? Depende de la información que tenga. Múltiples perspectivas, a veces coincide con lo que está pasando, a veces no, duda, y eso lo integra al lector, hace que el lector también dude, hace que el lector también se meta en la historia.
Eso es muy importante. Eh, Influye mucho, está bien, tomamos en cuenta que García Márquez era periodista. Entonces, él relata esta historia como si fuera una historia periodística. Un periodista de policiales que habla de una historia, de una muerte. Y eso es muy importante, porque incluso en el título habla de una crónica, crónica de una muerte anunciada. Entonces ya está tomando eso como parte de que el lector que va a leer el libro sabe que es un relato periodístico. Y toma dentro de ese relato muchos personajes que estuvieron presentes cuando pasaron los hechos. Y cada uno va a contar al investigador el hecho como lo vio, que lo vio muy diferente al otro, que hasta parece que fueran diferentes los hechos. Y lo que hace es crear un clima, integrar al lector, hacer que el lector dude. Y eso hace que, mostrándole pormenores, el lector se meta. Es parecido a lo que hablamos la vez pasada a lo que hacía Agatha Christie. Iba contando la historia de los personajes, por tomar un ejemplo, 10 indiecitos, y nunca sabemos quién es el asesino. ¿Por qué? Porque va contando cada personaje cómo es, pero no termina de explicar bien quién hizo el qué. Otro ejemplo que tenemos, que espero que todos hayamos leído, que es el Quijote de la Mancha. ¿Qué hace Cervantes cuando escribe el Quijote? Cervantes crea algo innovador en ese momento, porque lo que hace es crear un narrador misterioso, que se llama Cid Hamet Benengeli, que nunca leemos directamente. Lo que él dice es que el Quijote no lo escribe él, sino lo escribe un tal Cid Hamet Benengeli, que es un árabe, que él encontró el libro. Es decir, es un libro dentro de un libro. Por supuesto que es toda una narración. Lo escribió el Quijote lo escribió Cervantes, pero lo que hace Cervantes es crear la fantasía de que otro autor hizo el libro y él lo que hace es contar el libro que leyó de otro autor. Es un juego muy interesante, hace una innovación en esa época, hace 500 años, de algo que era más directo, el que escribía, escribía. Supuestamente es un manuscrito escrito en árabe, un narrador anónimo. Y lo que hace el Quijote es, en el Quijote, Cervantes lo que hace es escribir a veces en primera persona y a veces incluye los diálogos entre Quijote y Sancho, o Quijote y otras personalidades, o incluso entre Quijote y Dulcinea, que nunca aparece. Él habla con Dulcinea, que está en su imaginación. Entonces, el trabajo de Cervantes justamente que hace que el libro El Quijote sea un hecho que cambió la historia de la literatura, es eso, que le va dando al narrador omnisciente, incluye el personaje, a veces la historia la cuenta el personaje, a veces la cuenta un narrador omnisciente, a veces hace referencia a un supuesto escritor árabe que leyó el libro anterior, o Sancho Panza o quien fuera. Es decir, hay diferentes narradores dentro de la historia. Vargas Llosa lo que decía de este tipo de historia es como que Cervantes lo que inventó, lo que creó, era la historia dentro de otra historia. Era lo que se llama cajas de historias. Cuando abrimos una caja, que encontramos otra caja, que encontramos otra caja, hasta encontrar la verdadero regalo. Bueno, eso es lo que hizo Cervantes con el Quijote. Construyó cajas para que vayamos abriendo cajas y encontrando otra caja dentro. Historias ambiguas, historias con incertidumbre, otras historias. Incluso mezcla el original, supuestamente del árabe bengalí,
con las aventuras de Quijote. Eh, Hace una historia autónoma dentro de una historia original, dentro de otra historia. No es fácil, por eso Cervantes es quien es. No es fácil hacer eso, y por eso el Quijote cambió el rumbo de la literatura universal, incluso superior a Shakespeare, porque Shakespeare contaba historias. Cervantes en el Quijote crea una forma de escribir diferente. Es decir, así como Shakespeare escribía historias fantásticas, desde Otelo que habla con el fantasma del padre, o ese tipo de cosas, hasta la pelea en Verona entre los Capuletos y Montescos, cuenta historias. En cambio, Cervantes crea una literatura nueva, totalmente nueva. Eh, por otro lado, vamos a cerrar el tema explicando lo que decía, repitiendo palabras de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que decía que para contar una historia todo escritor inventa un narrador, que es un representante del escritor en el libro. Pero debe recordar que el narrador es parte de la ficción, no es el escritor. El narrador también es un personaje. Y ese personaje representa la ficción. Es decir, tomar al narrador no como el escritor, sino como un personaje dentro del libro. El narrador debe estar en la historia, dice Vargas Llosa. Puede estar adentro, puede estar afuera, puede estar con una colocación incierta, puede narrar en primera persona, en tercera o en segunda, pero tiene que estar como parte de la historia. El narrador no es el autor. Eso es muy importante cuando estemos escribiendo, tomar en cuenta eso. Salvo que estemos escribiendo una biografía literal, cosa que no aconsejo nunca, es escribir la historia de uno a través de un narrador. Puedo escribir una biografía novelada, una autobiografía novelada, memorias, por ejemplo. Mucha diferencia entre biografía y memorias. La biografía es algo literal, pasó esto. Y la verdad que es muy difícil escribir una biografía porque las cosas que pasaron no pasaron. Es lo que recuerdo que pasaron, como decía García Márquez. Yo no escribo lo que pasó, sino lo que recuerdo que pasó. Para eso está la memoria. La memoria, justamente por la palabra, es recuerdo esto. No quiere decir que esto pasó. Es lo que mi memoria me dice que pasó. Y eso es más fácil de escribir. Y ahí tengo que tener el narrador que cuenta esa historia, que no es el autor. Eso es muy importante al sentarnos a escribir. Muchas gracias.